Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Misión Israel. Hoy presentamos al pastor Mauricio Sierra Salinas con la prédica titulada Es tiempo de decidir. Esperamos que esta palabra sea edificante y de mucha bendición para tu vida. Comencemos. Buenos días, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Me alegra tenerlos aquí. Para que los del Facebook sepan que están aquí. Buenos días, hermanos. Ahí está. Van a disculpar a los del Facebook que estaban distraídos porque les damos unos papelitos para que tomen nota, ¿verdad? Tomen nota. Hoy día la palabra de hoy titula Es momento de decidir. Es momento de decidir. ¿Amén? Amén. Bueno, en realidad siempre estamos decidiendo, siempre estamos tomando decisiones, pero hoy vamos a hablar de algo muy importante. ¿Me escuchan? No necesito el micrófono. Ok. Tomar decisiones. Todo en la vida está orientado a eso. Tomar decisiones. Desde que te levantas en la mañana, ¿me levanto o no me levanto? ¿Llego tarde o llego temprano? ¿Voy a la iglesia este domingo o no voy? ¿Me levanto de buen ánimo o me levanto con mi jetita? ¿No ves? ¿Me levanto feliz o me levanto triste como ayer? ¿Me lavo los dientes o no me lavo? ¿No ves? ¿Desayuno o no desayuno? ¿Pan con huevo o galletas con mermelada? ¿Tecito o café? Todo en la vida es tomar decisiones, ¿o no? Todo el rato estás tomando decisiones. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Acepto o rechazo? ¿Creo o no creo? ¿Vivo victorioso o vivo derrotado? ¿Obedezco o desobedezco? Jóvenes sobre todo, ¿no ven? Niños. ¿Me caso o no me caso? ¿Estudio o no estudio? El hombre ha sido dotado de lo que se llama libre albedrío y está llamado siempre a decidir. Cuando digo hombre también, la mujer y el hombre están llamados a decidir. Tú tienes el poder de escoger. Tú escoges cada día cómo va a ser tu día. Tú escoges, tú decides. Tú tienes el poder de hacer tus propias decisiones. No les he dicho bienvenidos a los del Facebook. Hola, ¿cómo están? Perdón. Primera de Reyes, capítulo 18. El verso 21 dice, para que tomen nota, en esa cita, en Primera de Reyes 18, 21, el profeta Elías hace un reto a la gente, les reta a la gente y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Dice, si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras, dice la palabra de Dios. Decisión. Si Dios es Dios, síganle. Y si es Baal, vayan detrás de Baal. Pero decidan, ¿no es cierto? Enseguida, después de eso, el profeta Elías propuso ese famoso test a los profetas, ¿se acuerdan, no es cierto? A los profetas de Baal y la verdad de Dios mediante el fuego de Dios que cayó. ¿Se acuerdan de esa historia, no es cierto? Inmediatamente después. El punto es que el pueblo en ese momento, en ese entonces, tuvo el poder de la decisión. Si de seguir a Dios o de seguir al Dios equivocado. De tomar la decisión. Igual en Josué capítulo 24, verso 15, para que tomen nota. Josué les reta en la palabra y les dice, y si mal os parece servir al Señor, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Decisión. Ustedes decidan como quieran. Yo decido servir al Señor. ¿Amén? Amén. El líder robusto que era Josué, es el líder robusto de Israel, retó a quién iban a escoger servir. Y la raza humana, amados hermanos, tiene el poder del escogimiento, de la decisión. ¿Amén? Yo puedo escoger.
Tú puedes escoger. Estamos dotados con el libre albedrío, tú y yo. Tenemos el poder de tomar decisiones. Y el poder de tomar decisiones nos lleva también a ciertos privilegios. Conlleva ciertos privilegios. Pero al mismo tiempo, el tomar decisiones conlleva muchas responsabilidades, ¿o no? Conlleva responsabilidades. Acuérdense de la primera pareja. ¿Cuál era la primera pareja? Adán y Eva, ¿no es cierto? Adán y Eva fueron creados por Dios con el poder para escoger. Él les mandó a no comer el fruto del árbol prohibido. Y en Génesis 2:16 está eso, ¿no? Pero el hombre ejerció su voluntad y escogió mal. Desobedeció a Dios. Escogió desobedecer a Dios. Tenemos el poder de decidir. Tú y yo tenemos el poder de decidir. En Juan, en el capítulo 7, en el verso 17, dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cristo mismo invitó en Mateo 11:28, dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Qué significa? Que el que escoge ir a Cristo será descansado en Él. El que escoja no ir a Cristo no será descansado. Es una decisión. ¿Amén? Tenemos el poder de escoger. Ahora, así como aprendimos que el poder de Dios no solo habita en un sí, porque sabemos que el poder de Dios no está solo en el sí, ¿o no? El poder de Dios también está en el que cuando Él te dice no, o cuando Él te dice espera. Hemos aprendido muchas veces que Dios tiene 3 formas de responder. Él te dice sí, Él te dice no, o te dice espera. En mi tiempo, no en el tuyo, en mi tiempo. Entonces, así como aprendimos que el poder de Dios no solo está en el sí, sino también en el no y en el espera, la decisión correcta que yo tome y que como consecuencia traiga el poder de Dios a mi vida, no siempre va a ser la decisión que me guste. No siempre va a ser lo que me guste, lo que me agrade, lo que me haga sentir bien. Y en cómo manejamos nuestras decisiones está la clave del éxito para ser un hombre de Dios que no sea solo protagonista, sino un hombre dotado del poder de Dios. ¿Amén? ¿Quién ha dicho amén? Amén. En lo que tú decidas está el poder de Dios. En lo que tú decidas correctamente, no confundamos. Allá afuera en el mundo te enseñan que debes arriesgarte y tomar una decisión, sea la que fuere, no importa, tú decidí, no importa, sea lo que fuere, decidí. Así te enseñan en el mundo. No te quedes en la mediocridad de la indecisión, pero se olvidan de algo, hermanos, que Dios nunca dejará de tomar en cuenta, que hay que decidir bien, hay que decidir correctamente, hay que decidir lo que debe ser para que tú tengas en tus manos el poder de Dios. Amén. Ahora vamos a ir a la cita central. Consideremos lo que dice la palabra y abran por favor sus Biblias. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5, versos 9 al 14. Reyes 5, 9 al 14, por favor. Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Dice, y vino Naamán, dice, con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Profeta, ¿no? Era el súbdito de ¿quién? De Elías, era el aprendiz de Elías. Era lo que en la línea de Star Wars podían decir el padawan de Elías, ¿no es cierto? Eliseo, entonces dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Qué tenía Naam? Estaba con lepra. Muy bien, José, gracias. Estaba con lepra. Y Naamán, dice, se fue enojado, molesto, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre a Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar
ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? Si yo me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado Naamán, dice. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, a Naamán le dijeron sus empleados, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no lo harías? ¿No lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y él entonces descendió, dice la palabra, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme la palabra del varón de Dios. ¿Quién era el varón de Dios? Eliseo. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. ¿Amén? Amén. Esa es la palabra de hoy. Sobre eso vamos a hablar. Este gran general del rey de Siria está molesto, está enojado. Y no es para menos. Este varón había ganado 1000 batallas. Y ni se iba a imaginar, ni iba a sospechar que se iba a encontrar con el estilo de Dios para hacer las cosas. Él esperaba que las cosas fueran de otra manera, pero se fue a topar con el estilo de Dios. Y empezó a pensar, qué ridículo. He recorrido miles de kilómetros para que este profeta orara por mi lepra, y con lo único que me encuentro ahora es con que me tengo que zambullir. Y encima, 7 veces en el Jordán. ¡Qué falta de respeto! ¿Qué se ha creído este profeta? Para eso me hace venir, para eso me hace recorrer. Y es que de aquí tenemos, antes que nada, que sacar una gran lección, amados, para aprender que las decisiones correctas se toman al modo y al estilo de Dios, y no al nuestro. No al nuestro, amén. Y el caso es que la voluntad de Dios, escuchen esto, la voluntad de Dios siempre va a frustrar a la carne. La voluntad de Dios siempre frustra a la carne. Amén. Amén. Podemos jurar que vendrán religiosos, que vendrán entendidos y come con pecadores. Suponemos que elegirá un doctor en divinidades y se fija en Simón Pedro. Creemos que lo vamos a encontrar en el terremoto y lo encontramos en una calma. Lo encontramos en el viento, lo encontramos en la quietud, en el secreto. Así es el estilo de Dios. Creemos que Él va a obrar de una forma y obra de otra. Dios es impredecible. No sabemos cómo va a actuar. Y la mayoría de las veces su actuar no nos agrada, porque queremos que su actuar responda a nuestras necesidades más inmediatas y a nuestra carne. Eso es lo que estamos buscando de Dios. Eso es lo que anhelamos de Dios, que solucione nuestros problemas más inmediatos, y no es así. Y lo grave de todo es que muchas veces el tomar decisiones correctas puede llevarnos a la frustración. De verdad. Puede llevarnos a la frustración. ¿Saben por qué? Porque estamos esperando un toque milagroso e instantáneo de Dios. Y lo que Dios nos pide son zambullidas. Zambullirnos. Seguir zambulliéndonos. ¿Se dan cuenta? Y es que tomar la decisión correcta, amados, posiblemente nos lleve, la mayoría de las veces, a sentirnos frustrados, a sentirnos conflictuados, a sentirnos presionados, a sentirnos mal. Lo que no significa que al final el resultado sea poderoso y el resultado sea lleno de bendición. Amén. Amén. Quiero que analicemos un poco lo que hizo este general Naamán y lo que pensó en ese momento. Habrá pensado, yo me enteré que este mismo profeta le impuso las manos a un leproso para que se sanase. Yo debo ser el primer caso que tiene que zambullirse en el agua, en un río, para recibir sanidad. Yo no comparto este estilo. ¿Por qué? ¿Por qué me pide que me vaya a meter al agua? Encima hay ríos que son mejores que el Jordán y me manda al Jordán. Es como si tú dijeras, como si Dios te dice ahorita, anda a zambullirte al Choqueyapu, ¿no? Y tú dices, pero Señor, ¿por qué está el Choqueyapu? Debías mandarme al lago, por lo menos el agüita es más limpia del lago, Titicaca, ¿no? Ahí podría ir a zambullirme mejor. Y así se pone a cuestionar este general. No comparto el estilo de Dios, tiene que haber otra manera, no es como me gusta. La bendición tiene que llegar de otra manera, no así como está llegando, o como directamente no está llegando.
¿Por qué Dios me sigue pidiendo que me zambulla? Si tiene que llegar mi bendición. Sí, posiblemente exista otra solución. Pero ¿saben qué? Hermanos, un estudiante en la universidad nunca va a decidir cómo va a tomar su examen. Qué fácil sería, ¿no? ¿Cómo quieres, hijito, que sea tu examen? Quiero que me pregunten esto, ¿no? ¿Acaso es así el examen que tomas en la U, en el colegio? No sabes. Y tomar decisiones es rendir un examen. Es rendir un examen ante Dios. Fíjense cómo Naamán, antes de decidirse a obedecer al profeta, se planteó todas las interrogaciones que podía. Y Abana y Farfar, dice, ríos de Damasco, ¿no son acaso mejores que todas las aguas que hay en Israel? De seguro lo eran. De seguro que lo eran. Y mucho más aún si concluimos en que el Jordán era un río pantanoso. Dice que el Jordán era un río pantanoso, feo, con pantanos. Pero la pregunta que nos hacemos es típica. ¿Por qué la decisión correcta es la más difícil de cumplir? ¿Por qué tiene que ser la más difícil de cumplir? ¿No se han preguntado alguna vez eso? Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo que tengo que decidir es tan difícil, Padre? ¿Por qué no lo haces más facilito? ¿Por qué no lo haces más bonito? ¿Por qué no lo haces más tierno? ¿Por qué no lo haces más viable? Siempre hay esa pregunta. Tiene que existir otras opciones, Señor. Y todo se convierte en un conflicto para el Hijo de Dios. Sin exagerar, muchas veces uno se encuentra ante la ruleta rusa. Existen varias alternativas, pero un error puede ser fatal, hermanos. Y hasta que no logremos sensibilizarnos a la voz de Dios, a diario nos vamos a encontrar con la disyuntiva de elegir entre el Jordán u otros ríos. Entre la decisión correcta que Dios pide de nosotros u otras decisiones que nos pueden desviar del propósito. Traigan a la memoria, si quieren, un pasaje que está en la palabra sobre el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Cuando mira a los tres jovencitos, ¿se acuerdan? Y les dice, ustedes deciden, ¿adoran la estatua de oro que levanté o son echados al horno de fuego? Esos tres jovencitos se llamaban Sadrach, Mesac y Abednego, ¿no es cierto? Y esos tres jovencitos se sienten contra la pared. Tenían que decidir. Tienen dos opciones y un conflicto que resolver. Afortunadamente, deciden hacer ¿qué? Lo correcto. Al horno. Nos vamos al horno. ¿O no ha sido así? Nos metemos al horno. Porque no nos vamos a postrar ante ningún dios de metal. Así que nos vamos al horno. Deciden. El resto de la historia ya es conocido, ustedes saben, ¿no? Ellos aprobaron el examen y se llevaron elogios hasta del mismísimo Nabucodonosor. Otra les voy a contar. El faraón le hace una propuesta a Moisés. De acuerdo, puedes llevar a tu pueblo fuera de Egipto, le dice, ¿no? Ok, pero dejas las ovejas y el ganado. Las ovejas y el ganado se quedan. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Total, ¿por qué no darle gusto? Está pidiendo una pequeña comisión a cambio de que el pueblo se vaya en paz. ¿Por qué no darle gusto al faraón? Está bien, no está mal. El faraón hace la propuesta y Moisés es quien debe decidir y debe resolver el conflicto. ¿Qué hace? Piensa, se rasca su barba y finalmente decide. Y le dice, ni una pezuña quedará en Egipto. Nos vamos a llevar todo. El hombre más manso de la tierra está decidido a aprobar su examen. Y decide bien. Decide como Dios quería que sea, no como Él quería que sea. Él podía decir, ¿qué tal? Ganado, nos llevamos unos cuantos terrenitos, se van a reproducir otra vez, vamos a tener. No, el Señor no quería que ni una pezuña se quede en Egipto. Y Moisés decide, como Dios quería, no como Él quería. Amén. Y como estas les puedo dar cientos de historias más que están en la palabra respecto a decidir correctamente. Sin embargo, regresemos a nuestro general sirio, a Naamán. Está leproso y tiene que decidirse pronto. Los caminos alternativos no son demasiados, pero son tentadores. Y aquí les voy a poner algunos ejemplitos. Creo que tengo el llamado para evangelizar.
Creo que sí. Pero me encanta también predicar, aunque me han dicho también que canto bonito y que podría estar en la música, ¿no? Pero en realidad, otra partecita de mí quisiera ser maestro de discipulado. Así como el pastor Bayo que enseña a la hermana Marcia, ¿no? Así me gustaría ser. Otros, siento que amo a Carlos, pero aún me siento atraída por Roberto. Y me cuesta olvidar la caballerosidad de David, ¿no es cierto? O conflictos como, sé que le prometí a Dios orar, pero justamente hoy ponen mi película favorita y no sé si van a volver a dar por tele. Hermanos, si elegimos lo correcto, seguimos en la carrera. Y con gran impulso. Con gran impulso. ¿Saben con qué impulso? Nada menos que con el poder de Dios. Amén. Acompañándonos. Y si no, reprobamos la materia. No hay más. Y otro de los grandes obstáculos con el que tenemos que encontrarnos es con las presiones. La presión interna y externa que muchas veces tenemos. Las presiones, que muchas veces lo vemos como algo que nos perjudica en el momento de decidir. Esa presión, aspecto que no siempre es el acertado, porque saben que las presiones pueden llevarnos a decidir correctamente. Puede que cuando estés presionado decidas correctamente. Cuando estás en un momento de laxitud o de panchez, como le decimos en mi casa, ¿no? Panchez para definir el término de panchos, ¿no? Para el Facebook sobre todo. Ni siquiera se toman decisiones. Las dejas para mañana, para pasado, para después. Pero cuando estás presionado, tienes que tomar la decisión correcta, ¿o no? Fíjense otra cosa, los criados del general Naamán tienen otra óptica de la situación. Uno de ellos toma la palabra y le dice a su señor, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿acaso no lo vas a hacer? ¿No lo harías? ¿Cuánto más si te está diciendo, anda y lávate y vas a ser limpio? Anda y decidí pues, ¿no? Ahora, ¿qué estaba pasando con Naamán? Se sentía doblemente presionado porque sus empleados, sus siervos le habían dicho, no pues, te está pidiendo que zambullas 7 veces, no te está pidiendo que vayas a trepar el monte, que vayas a escalar, no te está pidiendo que te zambullas 7 vecesitas, 1, 2, 3, 7 vecesitas en el agua, por más pantanosa, horrible que esté, ¿no? Pero él se siente presionado a hacer algo que quiere pasar por alto, pero que no tiene alternativa. O lo hace o no se sana. ¿No te ha sucedido a ti alguna vez algo parecido? Algo así. A mí sí. Yo les confieso que no siempre he ido a mi lugar secreto de oración impulsado por el deseo de orar. No siempre. No estoy diciendo no siempre, no. No siempre he ido, ¿no? No siempre he ido impulsado con ese deseo. A veces he tenido que hacerme conducir por la disciplina y no por necesariamente el impulso, las ganas de hacerlo, sino la disciplina es la que me ha llevado a doblar rodillas para que Dios pueda hacer algo. Porque cuando lo haces así, en algún momento, cuando te obligas a decidir bien, en algún momento va a llegar el deleite. Va a llegar el deleite. Porque además, esa es la forma de encontrar el poder y la respuesta de Dios. Aun cuando no me gusta, aun cuando no puedo, aun cuando no debo, aun cuando no tengo las fuerzas. Ahí va a estar el poder de Dios. ¿Quién ha dicho amén? Amén. Una vez quisiera decir, bueno, no tengo que orar o prepararme demasiado para predicar o ministrar. Total, ya son años que lo hago. Bueno, lo puedo hacer nomás así fácilmente. Al fin y al cabo, el que realiza la obra es el Señor. Yo solo me pongo ahí y Dios habla y yo contesto. Yo digo lo que Dios me dice, ¿no es cierto? Pero hay una presión en mi caso para estar aquí adelante. Se los pongo como ejemplo. ¿Saben cuál es mi presión? De estar ungido. De estar debidamente ungido para hacerlo. No solo hacerlo por hacer, sino la presión de estar ungido. Y si tú no entrenas tu oído espiritual, no irás al Señor cuando Él quiera bendecir a través tuyo en determinada circunstancia, amado. No vas a poder oír. La persona que tiene un ministerio en los hospitales, por ejemplo, de seguro que no disfruta del dolor ajeno. Cuando tú vas al hospital con un ministerio,
Tengo entendido que mis sobrinas han ido a hacer un servicio de acción social últimamente. No lo han hecho disfrutando del dolor ajeno seguramente, ¿no es cierto? No disfrutas del dolor ajeno. No es acogedor un lugar de trabajo así. No es nada acogedor. Sin embargo, tú sientes la presión por ir a aquellos que están sufriendo. Sientes la presión, ¿o no? Posiblemente no quisieras, pero lo haces. Porque quieres llevar consuelo, quieres llevar palabra, quieres llevar cariño, quieres llevar respuesta de Dios. O simplemente, por ejemplo, el predicador que quisiera quedarse en cama viendo tele, pero sabe que tiene un pueblo entero que lo está esperando con sed de palabra fresca, ¿o no? Son presiones que nos deben llevar a decidir bien. Amén. Así que repítelo, decidir bien. Decidir bien. No siempre cuenta lo que me gusta. No siempre cuenta lo que me agrada. Ya lo mencioné antes. Un estudiante no decide qué características va a tener el examen que va a tomar. Hermanos, las frustraciones, los conflictos, las presiones son parte de nuestra preparación para decidir bien. ¿Quién ha dicho amén a eso? Amén. Es una asignatura ineludible que deben cursar a diario aquellos que quieren ver el poder de Dios. Amén. Los que quieran ver el poder de Dios van a pasar por esa prueba. Por tanto, no deben perjudicarnos las presiones a la hora de decidir. Deben ayudarnos, deben impulsarnos para seguir adelante. Porque saben que eso es lo que hace un vencedor. Eso es lo que hace un triunfador. Y no hablo del campeón que simplemente tiene que ser campeón porque eres un campeón. No. Porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Yo no soy un campeón per se. Yo soy un campeón, soy un vencedor a través de Cristo Jesús. Y hablando de eso, ¿ustedes sabían que existen 3 grupos de personas? Lo pueden anotar hoy día. Son los pasivos, los realizadores y los vencedores. Anótalo. Los pasivos, los realizadores y los vencedores. ¿Quiénes son los pasivos? Los primeros son los pasivos. Son aquellos que viven una pasividad constante, así, pero viven en la panchez de su panchez total. Nada los conmueve, nada los moviliza, nada los motiva. Los panchos, exactamente. Y lo peor es que esa gente, hermanos, carece de sueños. No sueñan. Esa gente vive en la pasividad. De esa gente no puedo hablar mucho, porque quiero mostrarles con qué tipo de grupo de esta clasificación se relacionan aquellos que toman decisiones correctas. De eso quiero hablarles yo, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios menciona que un pueblo que vive sin visión se dispersa. Un pueblo que no tiene la visión de a dónde va a ir, se dispersa. Es así, ¿no? No se va a dirigir nunca a ningún sitio. Va a estar vagando, como decía el pastor en su prédica, en el desierto por 40 años. Así son los pasivos. Son fáciles de conformar y sin deseos de intentarlo otra vez. Simplemente el pasivo se deja llevar por las circunstancias. ¿Quiénes están en ese grupo? Nadie va a decir amén, ni aquí ni en el Facebook, ¿no es cierto? No creo que aquí hayan pasivos, ¿verdad? ¿Y cuál es el segundo grupo? El que está compuesto por los realizadores. Anótalo ahí, realizadores. ¿Saben quiénes son los realizadores? Son aquellos que luchan por lograr un objetivo, por realizarlo. ¿Ya? ¿Cuál es la meta? La meta es realizar la visión que ellos mismos se han impuesto. Son luchadores, son tenaces los realizadores y no descansan hasta lograr su objetivo. Esos son los realizadores. Pero tienen un defecto muy grande los realizadores, muy notorio, que cuando al fin llegan a su meta, alcanzan, cuelgan su diploma en la pared y ese día comienzan a morir. Se acabó, ya no hay más. Los tienes que haber visto. Luchan por alcanzar el objetivo y cuando lo tienen no encuentran más que hacer. Listo, yo ya cumplí, ahí acabó, me han dicho lo que tengo que hacer, aquí está mi diploma, listo, ya lo realicé,
Ahí me quedé. Pero los últimos, los últimos, los vencedores, esos son los que más escasean, los triunfadores, los verdaderos vencedores. Un vencedor sufre de permanente insatisfacción, sufre de un hambre por las metas que jamás se disipan. Amén. También son bien tenaces como los realizadores, pero a diferencia de los realizadores, saben que los vencedores jamás claudican, porque no solo tienen un propósito de cumplimiento, sino que tienen su mirada en la meta y saben que un día van a llegar a encontrarse con su amado. Y por lo tanto vencen en él, en el amado, y no se cansan. Son tenaces también, jamás claudican. Y cuando encuentran un objetivo, ¿saben qué hace el vencedor en Cristo Jesús? Cuando encuentra un objetivo, lo cumple y lo realiza, lo utiliza como plataforma de lanzamiento para un nuevo objetivo. Ya cumplí este, Señor, lánzame a otro objetivo, hasta encontrarme en la meta contigo. Esos vencedores son los que queremos en la iglesia, que están tocados por una doble dosis de, llamémosle, ambición espiritual. Amén. Amén. El vencedor no se va a conformar solo con una prédica de domingo. No se va a conformar con una reunión. El vencedor quiere más. Quiere más. El vencedor va siempre por lo mejor. Y esa es gente decidida por el solo hecho de tener determinación que le da el Espíritu Santo. Ningún vencedor puede llamarse vencedor en sus propias fuerzas, bajo el elogio de los hombres. El vencedor verdadero busca el reconocimiento de su Padre en el cielo y en la tierra. El verdadero vencedor declara que sin Cristo Jesús no sería nada vencedor, ni siquiera sería realizador. Sin Cristo Jesús, todos somos perdedores. En Cristo y con Cristo, todos somos vencedores. Soy más que vencedor, dice la palabra, en Cristo Jesús. Así que yo decido o ser un campeón a mis fuerzas o ser un campeón a las fuerzas de Él. En las fuerzas de Él. Yo decido vencer por mí o a través de Él. Mis victorias van a ser limitadas si lo hago en mis fuerzas. Con Cristo Jesús, si decido que sean a través de Él, mis victorias van a ser siempre permanentes y continuas. Nunca se van a acabar. Nunca se van a terminar. Esa es la gente decidida y que tiene determinación. ¿Y qué crees que Dios hace cuando se encuentra con un vencedor? ¿Cómo reacciona ante alguien que tiene verdadera determinación? ¿Se acuerdan qué hizo Dios cuando se encontró con una mujer que sufría flujo de sangre y que se abrió paso entre la multitud para tocar su manto? O esos 4 amigos que le hacen un boquete al techo y buscan la forma para bajar a su camarada, a su amigo lisiado, para que lo vea el maestro. O un ciego que ignora las críticas, un ciego que ignora lo que le decían y que lo querían callar, y él sigue gritando a voz en cuello que el Hijo de David tenga misericordia de él. Esos son los vencedores. Cuando Dios se encuentra con alguien así, fluye poder de Dios. Así que yo te invito a que combines la determinación con la decisión correcta. Tu determinación que esté combinada con la decisión correcta. Determinación, vida o muerte. O Dios te toca o te mueres. O Dios te alcanza o no lo logras. Casi nos olvidamos de Naamán, ¿no? Les cuento que finalmente el general, muy a pesar de sus peros, como dice la palabra, se zambulló 7 veces en el Jordán y su carne quedó como la de un bebé, dice, como la de un niño. Él aprobó la materia y seguramente lo disfrutaron sus hijos, lo disfrutaron sus nietos. Te invito a que apruebes tú también, amado, la materia que Dios está esperando que decidas para actuar. Amén. Que Dios los bendiga.